Les saluda nuevamente su amigo Dante Mandela. En esta ocasión vamos a seguir hablando un poco de política y la organización religiosa La Luz del Mundo. ¿Cómo es y por qué es que la organización religiosa La Luz del Mundo se quiere inmiscuir tanto en política? Y como dije en el video anterior, vamos a hablar un poco más acerca de este personaje, Rogelio Zamora Barradas, miembro del Consejo de Obispos de La Luz del Mundo, de los ministros más importantes de esta organización religiosa. Y también vamos a hablar un poco de Silem García Peña en cuanto al ámbito político y religioso. Este es el papá de Silem García Peña. Pero en esa ocasión solo nos vamos a enfocar en Rogelio Zamora Barradas y Silem García Peña, que como ya vimos en mis dos anteriores videos, se ha podido demostrar y comprobar que Silem García Peña pues es un mentiroso profesional, no sé cómo pudiéramos llamarle. Ya mencioné que cómo es que no le da pena mentir tanto, y así se dicen ser columna y baluarte de la verdad, a menos eso es lo que dicen. Pero vamos a empezar a hablar sobre Rogelio Zamora Barradas, que como ya mencionamos, él también es miembro, y no solo miembro, sino el presidente de APEM, como ya vimos en mis anteriores videos. Y que, solo para recordar rápidamente lo que es APEM y los objetivos de APEM, que yo lo vuelvo a recalcar porque me parece algo muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de APEM? Los principales objetivos de la asociación civil APEM son dar muy gratos resultados al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, el cual es el director y el fundador de APEM. Entonces, partiendo de esa premisa, nos podemos estar dando cuenta entonces que por eso es que esta organización religiosa quiere inmiscuirse tanto en política, porque sabemos que en APEM no solamente hay profesionistas como arquitectos o doctores, sino obviamente personas, miembros, adeptos de La Luz del Mundo que están en el ámbito político. Y quisiera mencionar algo curioso sobre este personaje, Rogelio Zamora Barradas. Este ministro de culto de la organización religiosa La Luz del Mundo, en los años 90 fue diputado federal. Y eso es algo que lo prohíbe la ley. Y bien, como decía, aquí en la ley de asociaciones religiosas y culto público, podemos ver que en su artículo, es el artículo 130, pero aquí ya en el párrafo o artículo 14 dice: los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto, es decir, sí pueden votar en términos de la legislación electoral aplicable, pero no podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años antes, en el primero de los casos. Es decir, un ministro de culto de cualquier religión, sea religión evangélica, católica, Luz del Mundo, sea ministro, sea diácono, sea pastor, el grado que tenga, no pueden ser votados, no pueden aspirar a una candidatura para un puesto político en el gobierno. Esto lo dice claramente la ley de asociaciones religiosas y culto público. Pero el ministro Rogelio Zamora Barradas, del cual estamos hablando, él siendo diácono en los años 90, tuvo el cargo de diputado federal. Entonces, ahí, ¿cómo es posible que ellos, La Luz del Mundo, que se dicen ser, que respetan las autoridades,
y que respetan y que se ciñen a los marcos jurídicos y legales y que son columna y baluarte de la verdad, ¿por qué hicieron algo fuera de lo establecido, fuera de la ley? Ahí no estarían respetando como ellos tanto se jactan de que respetan a todas las autoridades en todos los países. Pues aquí uno de sus principales ministros, que es este señor que ya estamos hablando, Rogelio Zamora Barradas, pues él no lo hizo. Él en algún momento, y algo curioso, él en los 90s, como dijimos, desde los 80s me parece, si no me equivoco, desde los 80s él ya era ministro de culto, ya era, no sé si diácono o quizás solo encargado. Pero a la feligresía de aquel tiempo se les decía y se les pedía claramente, pues sí se les explicó que este ministro Rogelio Zamora Barradas se había postulado para la política. Y pues a la feligresía se les decía que esto era muy bueno para la iglesia, que era una gran bendición tener a un ministro de la luz del mundo, pues en los ámbitos políticos, pues porque ustedes saben, así iban ganando terreno, porque ya desde ese tiempo ya querían inmiscuirse en la política. Ya más adelante en mi video, en los próximos videos, seguiremos viendo cómo es que tantos ya se han estado inmiscuyendo, pero desde ese tiempo, desde los 80s, 90s, pues ya se decía, se le explicaba ya a la iglesia de aquel tiempo que pues era algo muy bueno para la iglesia y pues obviamente para el santo ungido varón de Dios en aquel tiempo, Samuel Joaquín. Y pues a la iglesia se le decía que quedaba prohibido decir que Rogelio Zamora Barradas era diácono, no debían decirlo. Ni siquiera, es más, se les decía que ni siquiera debían mencionar que era miembro de la luz del mundo. Y les decían incluso que cuando fueran a alguna reunión del PRI para apoyarlo, y que si llegaban a saludar a su hermano, que era su hermano, que no le dieran obviamente los colosantos, como sabemos cómo se saludan ellos, que se besan la mano entre ellos. Ese es el saludo de ellos, que se dicen la paz del Señor, hermano, y los dos se tienen que besar la mano. Entonces a los adeptos de aquel tiempo le dijeron, no, si ustedes miran al ministro Rogelio Zamora, cuando vayan a una reunión donde están apoyando al PRI y eso, ustedes salúdenlo como un simple gentil, simplemente díganle buenas tardes, señor Zamora. Entonces, esto, incluso se les decía que sí, que lo saludaran, sí, porque si se dieran cuenta que él era ministro de culto, pues iba a tener problemas y pues eso iba a entristecer mucho al varón de Dios. Y sabemos que esa es una frase muy común dentro de la organización La Luz del Mundo, que cuando hay algo malo, no digas, cállate, porque esto le va a entristecer al varón de Dios. Y no queremos ser tristeza del varón de Dios, queremos ser alegría, queremos ser su sonrisa del ungido santo. Entonces, de esa manera, la iglesia de aquel tiempo, de los 80s, 90s, se les decía. Pero en verdad, este personaje, Rogelio Zamora Barradas, sí era ministro. Él un tiempo incluso estuvo de encargado en una iglesia del Distrito Federal. Parece que era en la iglesia del Pedregal, la cual ahora se llama Torres de Padierna. Y incluso se dice que Rogelio Zamora, siendo el ministro encargado de esa iglesia, dice que él se iba a los mítines del PRI y dejaba a otro hermano ahí a llevar la dominical. Entonces no puede decirnos ahora Rogelio Zamora que él no fue. Pero sí lo dijo, y permítanme mostrarles unas capturas donde él se quería decir que él no fue ministro de culto. Por cierto, esas capturas yo las tengo desde hace tiempo. Yo intenté buscar esa información nuevamente, este link, pero ya nunca lo encontré. Pero Rogelio Zamora, él quiso defenderse a sí mismo diciendo, no, yo no soy ministro, me están difamando, me están hablando mal de mí, diciendo mentiras, y se empezó a hacer la víctima. Ya saben, así como Silian García, ellos son expertos en hacerse las víctimas. Deberían ser jugadores de fútbol, como cuando alguien apenas los toca y ellos se caen y se arrastran diciendo, qué duro me golpeaste. Pero dice el diputado en la revista Proceso, dice del diputado Rogelio Zamora: señores,
Agradeceré que publiquen mi posición respecto de un desplegado pagado que apareció en Proceso el 13 de julio, en el que se me señala como ministro de una asociación religiosa. Al respecto, comento, y dice él: mienten quienes afirman que soy ministro de una asociación religiosa. Él está diciendo abiertamente y públicamente, declarando ante la opinión pública, que aquellos que dicen que el diputado, en aquel tiempo diputado federal Rogelio Zamora Barradas, que los que decían que él era ministro de culto, que eran mentirosos, que lo estaban difamando. Dice también, mienten al asegurar, y este es un punto al que vamos a ir ahorita, mienten al asegurar que violé la Constitución cuando fui elegido representante a la Asamblea del Distrito Federal y diputado federal, ya que ni entonces ni hoy he sido pastor religioso. 3. Mienten, él sigue diciendo, ¿verdad? Que ni en ese momento, ni anteriormente, ni en ese momento él era pastor religioso, aunque sí lo era, pero ellos son buenos para mentir, igual que Silem García, igual que su propio hijo. Él es el padre del senador Israel Zamora Guzmán, del que ya hablamos en mi video anterior, el que consiguió el Palacio de Bellas Artes para organizarle su fiestecita homenaje a su amado líder, excelentísimo apóstol. Dice 3, mienten. Y ese es el otro punto que voy a tocar. Mienten cuando dicen que la Dirección General de Asuntos Religiosos me encubre, ya que no me encuentro registrado como ministro, lo que es prueba de que no tengo ningún antecedente como ministro ni como pastor. Ok, aquí vamos a entrar a otro punto muy interesante. La Luz del Mundo siempre dice que ellos siempre se apegan a las leyes, se apegan a lo que dicen los marcos jurídicos y todo. Pero aquí vamos a demostrar que no es cierto. Y vamos a ver algo más que dice las leyes sobre cultos religiosos. Y algo que deben cumplir todo ministro religioso dice, los representantes, en el capítulo 2, dice, de sus asociados ministros de culto y representantes. Los representantes de las asociaciones religiosas deben ser mexicanos, mayores de edad, y acreditarse con dicho carácter ante las autoridades correspondientes. Es decir, que todo aquel que funja como pastor, ministro en cualquier organización religiosa debe darse de alta. Pero veamos algo. Este es el directorio de ministros de culto del registro SAGAR, Dirección General de Asuntos Religiosos. En voy a dejar el link sobre esto. Y si ustedes revisan, aquí están todos los ministros de culto registrados ante Gobernación en México, claramente. Son muchísimas páginas, son aproximadamente 2,000 páginas de muchísimos ministros que están registrados ante Gobernación. Como podemos ver aquí, son hasta 2,300 páginas. Y algo muy, muy curioso. Cuando usted llega a donde están los ministros de la organización religiosa, como aquí estamos viendo, Jurisdicción Sur de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo. Están como en 4 jurisdicciones, la sur, la norte, no recuerdo bien ahorita otra que se llama Fraternidad Levítica. Pero si usted busca en esta lista de las cuales estamos hablando, que hay miles de ministros hablando de todas las religiones, usted no encontrará a los ministros más importantes de la organización religiosa La Luz del Mundo. Es decir, por ejemplo, es más, ni siquiera está el líder principal, el dirigente internacional, el que ellos llaman apóstol, Nazón Joaquín. Ni siquiera él está en esta lista que debería estar, porque si según ellos cumplen con todas las normas, las normatividades de las leyes, deberían estar aquí todos los ministros importantes de La Luz del Mundo. Y decía, si usted busca en esa lista de Gobernación, no encontrará el nombre
creo que de casi ninguno de estos ministros importantes. ¿Por qué? A ver, pregunto a la organización religiosa La Luz del Mundo, que se jacta de decir que cumplen con todas las normatividades en todos los países, que se apegan a la ley, que respetan a las autoridades. A ver, ¿por qué Daniel Núñez Ábalos no está registrado en esa lista? O quizá sí estarán y yo no vi sus nombres. Si ellos pueden demostrar y probar que están sus nombres en esa lista de gobernación donde deberían aparecer todos los ministros de cultos, donde deberían estar registrados, entonces yo pido una disculpa y me disculparé públicamente. Pero hasta donde yo sé, no está ni el gran Daniel Núñez Ábalos, ni Rigoberto Mata, ni Bartolo Rojo Ochoa, ni Nicolás Menchaca Tristán, ni Gilberto García Granados, el papá de Silem García, ni Silem García, que también vamos a hablar más adelante de él, que él también es diácono. Ni tampoco está Eliezer Gutiérrez, ni los hermanos mismos del hermoso líder del apóstol. Ni siquiera está Benjamín Joaquín, ni Uziel Joaquín, ni Atlaí Joaquín, ni ninguno de sus hermanos, pues. Tampoco está, por ejemplo, Juan Mancilla, o Noel Hugo, o Samuel Grey, o Benjamín Chávez, o todos estos ministros que son ministros de La Luz del Mundo. Ahora no van a poder decir ellos que no, es que ellos no son. ¿Cómo no van a ser si son miembros parte del Consejo de Obispos? Obviamente tampoco está registrado este personaje del cual estamos hablando, Rogelio Zamora Barradas. Por eso este personaje convenientemente dice que mienten cuando dicen que la Dirección General de Asuntos Religiosos me encubre. Claro, no es que los estén cubriendo los de Asuntos Religiosos, sino es que simplemente Rogelio Zamora Barradas nunca se fue a registrar como ministro de culto. Ahora la pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿No que ellos cumplen con todas las leyes? ¿Será que hay este tipo de intenciones ocultas, como en este caso, de decir, mira, si yo no me registro como ministro de culto, entonces tengo la posibilidad de aspirar a un cargo político y así no infrinjo la ley? Y total, le decimos a toda la gente que no soy ministro de culto, que yo no soy pastor, que solamente ayudo a mi comunidad, a mi iglesia, y a los hermanos pues les decimos que no digan que somos ministros, así como ya lo había comentado. Pero entonces por eso él convenientemente, él está aquí diciendo que mienten cuando dicen que Asuntos Religiosos lo encubre, y hasta dice él, ya que no me encuentro registrado como ministro. Y todavía dice, lo que es prueba de que no tengo ningún antecedente como ministro ni como pastor. Claro, pero entonces también como ya decía, pero entonces también ninguno de estos son ministros, ninguno de estos son pastores. Entonces ninguno de estos no son pastores. ¿Qué hacen entonces hablando en los púlpitos de la organización religiosa La Luz del Mundo? Si no son pastores, no son ministros, entonces ¿qué pasa aquí? Y repito, parece que ni siquiera el líder Nazón Joaquín está registrado. Espero que algún miembro adepto de La Luz del Mundo, o incluso el mismo vocero Silem García quizás, o el mismo Rogelio Zamora, quizás ellos puedan hacerme ver mi error y que sí están registrados. Quizás puedan hacerme ver mi error y demostrar que sí están registrados aquí en la ley de asociaciones religiosas. Perdón, me equivoqué, que sí están registrados aquí en esta lista, en este directorio de ministros de culto. Quizá puedan ellos demostrarlo y decir, no, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo es mentira. Y repito, yo entonces reconoceré mi error. Y entonces quizás ellos demuestren que sí, que Silem García, que todos estos pastores a los que ya mencioné, demostrar que sí están aquí en este directorio de ministros de culto, que es una obligación, como ya lo vimos en el artículo que ya leí. Otra cosa curiosa, repito, dejaré este link y revísenlo por ustedes mismos, pero algo curioso es, y algo chistoso, que La Luz del Mundo siempre se jacta y dice que crecemos y crecemos, y somos la iglesia con mayor crecimiento y bla bla bla. Es más, han dicho que son la iglesia, después de la católica, se han atrevido a decir que son la iglesia más grande y con más crecimiento en México, y
no solo en México, sino que hasta en el mundo entero son la iglesia con mayor crecimiento. Bueno, algo curioso aquí es que como ya mostré, hay más de 2000 páginas de este directorio, y la Luz del Mundo parece que no ocupa ni 8 páginas, son como 8 o 9 páginas que ocupa. Entonces, ¿cómo va a ser la iglesia la segunda más grande cuando apenas se ocupa 8 páginas de 2000 páginas? Pero bueno, ya habíamos hablado de eso, que también es otra de las muchas mentiras que se dicen ser 2 millones en México, cuando el INEGI dice que no llegan ni a 200,000. Pero no sé, a lo mejor los mentirosos y calumniadores son el INEGI. Y Silem García dice la verdad, que son 2 millones, ¿verdad? Y sí, bueno, aquí vemos a Rogelio Zamora Barradas, pues siendo como ministro de culto. Yo no sé si en la actualizada, en esa lista que está actualizada, porque ya hay una lista actualizada 2021, no sé si ya esté registrado todos estos ministros que yo he mencionado, pero yo creo que no. Pero por lo menos aquí podemos probar que él es ministro de culto. Aquí lo estamos viendo. Ahora tiene el título EE. En los años 90 era diácono, pero ahora tiene el título EE, que si no me equivoco es encargado evangelista. Y eso parece ser, no estoy seguro, porque según la Luz del Mundo, un diácono no puede tener o no pudo haber estado casado más de 2 veces. Y parece que él fue casado una segunda vez. Por eso se le quitó el título de diácono y se le pasó a encargado evangelista. Pero de que es ministro de culto, lo es. Y aquí se puede estar probando y demostrando. Y entonces quizás no están respetando la ley. Pero bueno, dejemos de hablar de este personaje, Rogelio Zamora Barradas, que haré otro video. Seguiré hablando un poco de él sobre cómo es que él desprestigió tanto a Andrés Manuel López Obrador, pero ahora su hijo habla bien de él. Ese creo que hablaré en el siguiente video, porque no quiero hacer este video muy largo, lo haré en partes. En el siguiente video hablaré sobre cómo la Luz del Mundo no quería para nada a López Obrador, o al menos alguna gran parte de la Luz del Mundo, incluyendo APEM, incluyendo los ministros, no querían a López Obrador. Pero ya una vez que ganó López Obrador, entonces, oh sí, AMLO, te queremos, estábamos contigo. Y ya mostraré en el siguiente video cómo este señor hablaba mal de López Obrador, pero ahora su hijo lo defiende. Y más diputados de la Luz del Mundo están con Obrador cuando... Aquí el señor Nazón Joaquín García, él estaba hablando en un simposio acerca de que la iglesia, de cuando querían hacer el cambio del artículo 24, y él defendiendo el Estado laico. Y él aquí sí está diciendo que, oh, no, que los católicos, los sacerdotes, que ellos no se metan en la política, no. Eso va en contra de la ley. Claro, y entonces, ¿por qué? Su padre de él, Samuel Joaquín, ¿por qué permitió que uno de sus ministros más importantes se inmiscuyera en la política? ¿Por qué? O sea, un sacerdote no, pero ustedes sí, solo cuando les conviene. Entonces, no dudo entonces que por eso quieren estar tanto en la política y meter senadores y diputados para empezar a cambiar las leyes, porque de eso también está hablando aquí, que los senadores están para cambiar las leyes y que a lo mejor quieren hacer ese cambio. Pero si ustedes ya lo han estado haciendo, de meter ministros de culto a la política. Y no solo fue Rogelio Zamora, vamos a hablar ya de Silem García. Oh, pero antes vamos a ver este video acerca de lo que dice este otro pastor que conoció personalmente a Rogelio Zamora Barradas, y que de primera mano él vio sobre lo que yo comento. Los micrófonos, nunca lo hizo. Entonces empezaron los escándalos y que las demandas y todo eso. Total, no sé cómo arreglarían, porque sabe que ya todo se arregla con billete. Porque eso tienen ellos, que tratan de buscar poder político. Otra mentira, y es que se me viene a la mente, para que vea las mentiras, volvemos a lo mismo. Había un muchacho, yo que ya está como de mi edad, llamado Rogelio Zamora.
Este Rogelio Zamora era pastor y diácono de la Luz del Mundo. Y es contra la ley que un pastor de una iglesia sea miembro del Congreso. Entonces, Samuel, por tal de tener político, lo lanza para que fuera diputado, no sé qué cosa, allí en México, y gana. Entonces, de esa manera él se hacía de poder político por cualquier problema que hubiera. Tiene esta conexión. Sí. Entonces empieza la oposición, que no se puede ser pastor, y él no es pastor. ¿Cómo que no es pastor? Si yo lo conozco, andaba con él. Entonces, esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad que ellos predican. Wow. Y si no es cierto, aquí estoy. Que me dijeron que no es cierto, que Rogelio Zamora era pastor y diácono y también estaba metido allá. Y cuando vino el escándalo que no podía ser político y religioso, no es cierto, él no es nada. Mentiras. Entonces, a mí no me pueden contar, porque yo ahí estaba. Yo anduve con Rogelio Zamora. Entonces, valiéndose de todas estas artimañas. Bien, pues aquí como ya escuchamos a este otro ministro de aquellos tiempos también, como él mismo dice, a ver, aquí desniégame lo que digo. A ver, invitamos al señor Rogelio Zamora Barradas. Demuestra que este otro ministro, o que fue ministro, Sergio Mesa me parece que se llama, demuestra que es mentiroso, demuestra que te está difamando, demuestra que te está calumniando, que tú no eras ministro, que no eras pastor. Demuéstralo. También demuéstranos que tu nombre sí está en aquella lista donde deberías estar registrado, puesto que actualmente eres ministro de culto. Y parece que no estás ahí, desobedeciendo a las leyes. Pero bueno, ahora sí, continuemos con Silem García Peña.